Punto 2 consiste en realizar la siguiente situación. Tras un estudio se encontró que la forma de un camino que une dos pueblos está dada por la siguiente expresión. Dado que se quiere construir una carretera entre ambos pueblos, utilizando este camino se desea conocer la longitud del mismo para determinar los costos. Se sabe que ambos pueblos están separados por 3 kilómetros en línea recta. Usted deberá primero ilustrar la forma del camino en una gráfica. Posteriormente a ello, deberá determinar la longitud del camino utilizando la siguiente expresión. Inicialmente se pide la realización de la gráfica. Para esto utilizamos el software GeoGebra y graficamos esta expresión, obteniendo esta gráfica. Se pide que se halle la longitud de arco entre un intervalo de 0 a 3 kilómetros, que es la separación entre ambos pueblos. Para hallar la longitud del camino en el intervalo pedido, según la expresión, es necesario primero hallar esta derivada. Entonces, con la función original aplicamos las reglas de derivación, que es la derivada de una potencia y la derivada interna. Y obtenemos esta expresión, la cual podemos simplificar y nos da de esta manera. Ahora, aplicando en la fórmula de longitud de arco, y como ambos están separados a 3 kilómetros, por lo tanto A es igual a 0 y B igual a 3000. Con la derivada que hallamos anteriormente, reemplazamos en la fórmula y nos queda esta expresión. Realizamos las operaciones algebraicas indicadas. Primero vamos a destruir este paréntesis, distribuyendo esta potencia de x cuadrado, y esta raíz cuadrada se nos cancela con el cuadrado. Obtenemos esta expresión. Vamos a quitar el segundo paréntesis distribuyendo x cuadrado por x cuadrado, nos queda x a la 4, y x cuadrado por 2 nos queda 2x cuadrado. Podemos observar que dentro de la raíz nos queda un trinomio cuadrado perfecto, que al factorizarlo nos queda de esta manera. Ahora sí, con la función simplificada procedemos a la integración. Que nos da de esta manera, y ya aplicando teorema fundamental del cálculo, evaluando la expresión obtenida en el intervalo de integración, tenemos esta expresión, y finalmente obtenemos la longitud del camino, que son 900.000.3 kilómetros. Muchas gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Jorge Acevedo y voy a sustentar el punto 3 del taller, que consta lo siguiente. Su empresa está desarrollando un software para la enseñanza de física en colegios y universidades. En uno de los módulos se desea mostrar a los alumnos gráficas de aceleración, velocidad y posición de una partícula cuya aceleración en función del tiempo está dada por una función sinusoidal. Además, se sabe que la partícula en tiempo es igual a 0, en una velocidad de 8 metros por segundo y tiene una posición que es de 0.1340 metros negativos. Usted debe entonces primero encontrar las expresiones para la velocidad y la posición, y posteriormente mostrar la gráfica de dichas funciones. El profesor nos brinda una identidad trigonométrica que nos puede ser útil para el proceso de integración. Entonces, partiendo de la función de la aceleración dada en el enunciado, para hallar la velocidad integramos la aceleración respecto al tiempo. Entonces quedaría la expresión de la siguiente manera: sustituyendo en la ecuación anterior con la identidad trigonométrica dada por el seno, por el coseno, se obtiene entonces que la velocidad es igual a esto, y simplificada queda de esta manera. El siguiente paso ya es integrar. Al resolverlo se obtiene
que la velocidad sería igual a eso. Esta sería la fórmula que más adelante vamos a ingresar para poderla graficar. Por ser una integral indefinida, aparece la constante de la integración c. Para hallar la constante c usamos entonces la condición inicial dada en el enunciado, que nos decía que tiempo era igual a 0 y que la velocidad era igual a 8. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir acá velocidad por 8 y tiempo por 0, como lo podemos ver en esta expresión. Despejamos la c, por lo tanto la expresión para la velocidad quedaría de la siguiente manera. Y para hallar la posición, ya vamos a hallar la posición, integramos en función del tiempo. Aquí tenemos la expresión encargada de hacer el proceso. Nuevamente, al ser una integral indefinida, al integrar aparece nuevamente la constante c. Para hallar la constante c usamos la condición donde nos decía el enunciado que tiempo era igual a 0 y que la posición era igual a .1340 metros negativo. Aquí despejamos c nuevamente. Finalmente la expresión para x, para la posición, sería la siguiente. Ya para terminar con los resultados anteriores, lo que hacemos es montarlos en el programa de Flow y obtenemos entonces la gráfica de la aceleración, la gráfica de la velocidad y la gráfica de la posición. Como podemos ver, las tres son, pues ahí como conclusión les tengo que tienen un desfase, dado que es una derivada de otra y una es integral de la otra y viceversa. Esto es dado por las características de la misma función trigonométrica. Muchas gracias por su atención. A continuación sigue mi compañero que les va a explicar el punto 4. Buenas noches, mi nombre es Jason Jaramillo y voy a hacer la explicación del punto 4. Seré lo más breve posible por cuanto el tiempo ya es largo y la explicación de todos los puntos siempre ha sido algo complejo. Entonces el punto 4 dice con el enunciado que determinar el área bajo la curva entre 0 y 4 para esta función y posteriormente calcular el volumen del sólido al girar el área sobre el eje X, y pues nos dan una referencia de consultar un video de sólidos en los contenidos de la USN. Entonces primero graficamos la función. Aquí con el software GeoGebra lo que hacemos es ingresar la función y dar los puntos A y B, como vemos acá. Luego el área bajo la curva se expresa con esta expresión, donde la función fx es dada por la siguiente expresión. Los límites de integración se pueden observar desde la gráfica donde A es 0 y B es 4. Y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación para poder hallar el área. Luego tenemos la raíz de una resta. En este caso es necesario realizar una sustitución simple. Y decimos que sea u igual a 4 menos x, la derivada de u con respecto a x es de x. Los límites de la integración también cambian. Entonces, como vemos acá, cuando x vale 4, u vale 0, y cuando x vale 0, u vale 4. Reemplazamos en la integral, como vemos acá. Al resolver la integral se tiene la siguiente expresión, y aplicando el teorema fundamentando el cálculo tenemos esta última expresión. Luego hallamos el valor del área bajo la curva en el intervalo dado. Luego aquí tenemos una gráfica que es el volumen del sólido. ¿Cómo hallamos este volumen del sólido? Primero hacemos un barrido entre 0 y 4 en el eje X y un barrido de 0 en la función dada en el eje Y. Al hacer rotar el área dada sobre el eje X, es decir, un eje de giro, se obtiene un sólido completamente macizo, que es el llamado sólido de revolución. Nos podemos imaginar que el sólido está conformado por una serie de rebanadas, ¿sí?, que comienzan en 0 y terminan en 4. Si cada rebanada es muy pequeña, entonces vemos una especie de disco, que es el disco sólido. Al ver esto, en el gráfico observamos un rectángulo
perpendicular al eje X y al ancho de DX. Este rectángulo se puede ver como un cilindro, el cual se considera que es el espesor y el radio. El espesor es de X y el radio de la circunferencia va desde X a un punto sobre la curva de la raíz cuadrada 4 menos X, como vemos aquí en este gráfico. Ahora esa expresión, o mejor dicho, la expresión que vamos a utilizar para calcular el volumen es esta, donde de lo mencionado anteriormente tenemos esta otra expresión y esta otra que es h igual a dx. Luego de esto reemplazamos en la expresión general y aquí cancelamos raíz con potencia para quedarnos esta otra expresión. Luego integramos a ambos lados de la igualdad teniendo en cuenta que los límites de integración son 0 y 4. Entonces pi es una constante, por lo tanto sale de la integral. Y también al integrar queda de esta otra manera. Luego aplicamos el teorema fundamental del cálculo para obtener esta expresión y cuando simplificamos la expresión obtenemos el volumen del sólido de revolución, el cual es 8pi unidades cúbicas. Muchísimas gracias.